Apreciados hermanos, contextualizo y explico la palabra del domingo 16 del tiempo ordinario. La primera lectura está tomada del libro del profeta Jeremías, capítulo 23, versículos 1 a 6. Se trata de una fuerte crítica del profeta a los reyes de Israel porque no han sabido pastorear a su pueblo. La situación es muy complicada a finales del siglo VII, tanto a nivel político y social. Jeremías había puesto grandes esperanzas en un joven rey llamado Josías, que se creía que había sido el elegido por el Señor para reunir a todas las tribus de Israel. Pero desafortunadamente, en una batalla que se libró en Megido, este rey piadoso y sabio muere trágicamente. Lo sucede su hijo Joaquín, que es un hombre débil, corrupto, amante del lujo, que no se preocupa de los pobres, sino que solo piensa en construirse grandes palacios. No paga lo justo a los trabajadores, comete abusos y permite incluso que en los tribunales sean castigados los inocentes y absueltos los culpables. Es políticamente un inepto. Hace alianza con Egipto y comete la insensatez de desafiar al imperio babilónico, que en ese momento está en la cúspide de su poder. El rey de Babilonia, Nabucodonosor, se enfrenta a él y lo desbarata totalmente. Después de unos meses, Joaquín muere, probablemente asesinado por sus adversarios políticos, y lo sucede su hijo. Es llamado Matatías, pero le cambian el nombre por Sedecías. La situación no mejora porque Sedecías tampoco tiene una personalidad bien definida y está a merced de sus asesores, que lo incitan también a tomar las armas contra Babilonia. Y ahí sí es la ruina total, porque Jerusalén se reduce a un montón de escombros y el pueblo es deportado a tierra extranjera. En este contexto es que se ubica el oráculo del profeta. Ay de los pastores que dispersan y extravían las ovejas de mi rebaño, oráculo del Señor. Por eso así dice el Señor Dios de Israel a los pastores que pastorean a mi pueblo. Ustedes dispersaron a mis ovejas, las expulsaron, no se ocuparon de ellas. Yo, en cambio, me ocuparé de ustedes y castigaré sus malas acciones. Yo mismo reuniré el resto de mis ovejas en todos los países donde las expulsé. Las volveré a traer a sus pastos para que crezcan y se multipliquen. Les daré pastores que las pastoreen. No temerán, ni se espantarán, ni se perderán. Miren que llegan días, oráculo del Señor, en que daré a David un retoño legítimo. Reinará como rey prudente y administrará la justicia y el derecho en el país. En sus días se salvará Judá, Israel habitará en paz, y a éste le darán el título Señor, justicia nuestra. El texto comienza con una condena por parte del Señor contra los políticos que, a excepción de Josías, se han mostrado infieles a Dios e insensibles a las palabras de los profetas. Se asemejan a unos pastores que, en vez de estar atentos al rebaño, lo que pasa es que lo están conduciendo a la ruina. Después de esta condena contra los líderes, el profeta se dirige al pueblo que está desalentado, que está sin guía, e intenta darle ánimos. Hay una razón para la esperanza, y es que Israel no pertenece a ningún rey humano. Aunque los gobernantes sean indignos y se hayan comportado mal, el rebaño es de Dios, y Él personalmente cuidará de sus ovejas, las traerá de vuelta a su tierra. Anuncia que el Señor incluso suscitará de la familia de David un retoño justo, un rey sabio
que será capaz de ejercer el juicio y la justicia en toda la tierra. El nombre que se le da a este descendiente de David es Señor nuestra justicia, que en hebreo se dice Ya Sidkenu, una evidente alusión a Sidkiyah, o sea, hace decías, el inepto soberano reinante que no ha garantizado ni la justicia, ni siquiera ha protegido a su pueblo. Al verdadero pastor, al Hijo de David, nosotros lo identificamos hoy con Jesús de Nazaret. Él sí es el Ya Sidkenu, el Señor nuestra justicia, porque ha dado inicio a un reino de paz y de justicia, no imponiéndose con la fuerza de las armas, sino buscando la conversión de los corazones. La segunda lectura está tomada de la carta a los Efesios, capítulo 2, versículos 13 a 18. Por lo general, a lo largo de los siglos se ha tildado al pueblo judío como un pueblo que se caracteriza por aislarse de la sociedad. A cada país donde ellos llegan forman lo que conocemos como un gueto, que viene del verbo gaá, que significa reunir, como encerrarse. Esto pasaba también durante el Imperio Romano y Tácito los llama enemigos de la humanidad por esta manera de comportarse. Y es que cuando construyeron el templo de Jerusalén, hicieron un muro alrededor de él de 1,5 metros de altura y habían puesto unos letreros, 13 letreros que prohibían a los paganos entrar en el recinto sagrado bajo pena de muerte. Era una señal de separación entre el pueblo de Israel y los demás pueblos extranjeros. Y ellos pensaban que esta separación era querida por Dios. Entonces el autor de la carta a los Efesios proclama el fin de esta división que han establecido los hombres, no Dios. Y se dice que Cristo ha reconciliado para siempre a los dos pueblos. Hermanos, gracias a Cristo Jesús, los que en un tiempo estaban lejos, ahora están cerca por la sangre de Cristo. Porque Cristo es nuestra paz, el que de dos pueblos hizo uno solo, derribando con su cuerpo el muro divisorio, la hostilidad, anulando la ley con sus preceptos y cláusulas, reunió los dos pueblos en su persona, creando de los dos una nueva humanidad, restableciendo la paz. Y los reconcilió con Dios en un solo cuerpo por medio de la cruz, dando muerte en su persona a la hostilidad. Vino y anunció la paz a ustedes, los que estaban lejos, y la paz a aquellos que estaban cerca. Porque por medio de Cristo todos tenemos acceso al Padre por un mismo Espíritu. El texto dice que Cristo es nuestra paz. Así lo anunció el profeta Isaías, príncipe de paz, y también Miqueas, el Señor de la paz. Él ha sido enviado por Dios para eliminar totalmente la división que habían querido los hombres, porque todos somos destinatarios del mismo amor de Dios. El texto dice que Jesús ha abrogado la ley judía que favorecía este tipo de separación y ha reconciliado a los dos pueblos. Ahora bien, lo ha hecho por medio de su cuerpo, por medio de su martirio en la cruz. Y también ha eliminado la distancia que se creía que había entre Dios y el hombre. Ha unido el cielo con la tierra, anunciando la paz, tanto a los que estaban lejos como a los que estaban cerca. Porque todos tenemos el mismo espíritu, dice el texto. Todos nos presentamos ante el Padre como seres humanos, hijos de Él, animados por un mismo espíritu.
En este sentido, entonces, el cristiano tendrá que ser un constructor de paz, como lo ha hecho Cristo, que se ha comprometido en demoler todos los muros que impiden a las personas encontrarse unas con otras. Él no se deja involucrar en discursos que ponen de relieve lo que divide, las injusticias recibidas, malentendidos pasados, repudia los prejuicios, la discriminación, todo tipo de casta, cree en el diálogo entre los pueblos, las culturas, las razas y las religiones. Un texto que es pertinente para la situación que estamos viviendo hoy en nuestro país y sobre todo en el mundo. Ojalá que todos fuéramos constructores de paz. De eso se trata el cristianismo, de establecer puentes y no de crear muros. El Evangelio está tomado de San Marcos, capítulo 6, versículos 30 a 34. El texto nos presenta a Jesús como un pastor compasivo con la multitud. El contexto es el de la misión que ejerce Jesús con sus discípulos. En primer lugar, van a Nazaret, a la patria de Jesús. Allí Jesús visita a su familia y a sus paisanos, anuncia la palabra, pero no es acogido el Evangelio. Él, en vez de desanimarse, lo que hace es recorrer otros pueblos predicando la buena nueva y luego envía a sus discípulos en misión. Mientras los discípulos desarrollan la misión, el evangelista aprovecha para contarnos cómo sucedió el martirio de Juan el Bautista y en el texto de hoy nos presenta a los discípulos que regresan de la misión y le dan un informe a Jesús. En aquel tiempo los apóstoles volvieron a reunirse con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Los discípulos constataron los prodigios que produce el Evangelio donde llega y donde es acogido. En el relato paralelo, San Lucas nos dice que cuando los discípulos regresaron de la misión, le contaron a Jesús que los demonios desaparecían por completo. Es un texto muy sugestivo también para nosotros, que nos invita a ir a donde Jesús, a acercarnos y a contarle cómo estamos nosotros ejerciendo la misión hoy. Podemos encontrar a Jesús y decirle que los demonios desaparecen. ¿Cuáles demonios? Los egoísmos, el hambre, la miseria, las divisiones, las guerras, los odios, el afán de acumular bienes, etcétera, etcétera, etcétera. Si todo eso desaparece es porque el evangelio que estamos anunciando está llegando y está siendo acogido. Y si no lo logramos es porque de pronto hemos adaptado la palabra a nuestros propios razonamientos, a nuestras propias lógicas, a los valores de este mundo. Y entonces es difícil que nosotros podamos ver los prodigios. ¿Cómo estamos nosotros evangelizando hoy? ¿Qué predicamos? ¿Cómo hacemos la catequesis? A veces nuestras homilías, me da pena decirlo, pero no tienen relación con la palabra que se proclama. Tal vez anunciamos devociones o impulsamos una religiosidad popular que son buenas, ni más faltaban, pero que no impactan los corazones de las personas. Uno se pregunta, al finalizar una Eucaristía, ¿nos vamos impactados por la palabra que hemos escuchado y que hemos meditado? ¿O al terminar una catequesis o una meditación acerca de la palabra, nuestros corazones arden como le sucedía a los discípulos de Emaús? Uno esperaría que con el informe que presentan los discípulos a Jesús, Jesús los felicitaría, pero el texto continúa de otro modo. Él les dijo, vengan ustedes solos a un lugar despoblado, a descansar un rato, porque los que iban y venían eran tantos que no les quedaba tiempo ni para comer. Así que se fueron solos en barca a un lugar despoblado.
El texto insiste, al menos 2 veces aparece que ellos se retiran a un lugar aparte. En griego se dice katidian, que significa en privado, que son momentos de intimidad que los discípulos tienen con el Señor. Marcos nos dice que esto se sucedía con frecuencia. Después de haber narrado las parábolas a la gente, Jesús en privado explica cada detalle a los discípulos. Lejos de las multitudes, aparte, cura al sordomudo de Betsaida. Lleva a Pedro, a Santiago y a Juan aparte, solamente a ellos, al monte de la transfiguración. Es en privado cuando Jesús responde a los discípulos que piden explicaciones sobre el fin del mundo. Y también en privado les dice la razón por la cual no pudieron expulsar un demonio. El lugar es desierto. En griego se dice éremos. Y es un adjetivo de donde viene la palabra éremo, eremita, el que habita ya lejos, apartado. Es un lugar de soledad, de meditación, de oración. Estar solos en el desierto y descansar es la invitación que Jesús también nos hace hoy para acercarnos a Él. Eso se llama un momento de oración profunda, que es un diálogo entre enamorados. Esa es la oración. Un diálogo donde se quiere comunicar recíprocamente el amor, donde podemos contar todo con Jesús, compartir nuestras alegrías, nuestras esperanzas. Un diálogo no con un jefe que nos da trabajo y que al final de la jornada nos irá a pagar un salario, no. Es la relación con Cristo, como la presentan los evangelios, que es una relación de esposos, de enamorados, que pasan mucho tiempo juntos. Los problemas, naturalmente, que los debemos solucionar nosotros, pero en sintonía con Jesús. Que nuestras decisiones correspondan al querer de Jesús, a la voluntad de Él, según el evangelio. De ahí la necesidad de hacer un alto en el camino, de pasar mucho tiempo con Jesús, solos y en silencio. Jesús pide descanso, que los discípulos descansen. No se trata de unos días de vacaciones para luego retomar el trabajo con más fuerza, no. Reposar en la Biblia es buscar la paz interior, la serenidad del corazón, encontrarnos con nosotros mismos. Ante cualquier problema que tengamos, detenernos, pensar qué es lo que nos dice Jesús, el Evangelio. Ahí lo escuchamos nosotros, porque si no lo escuchamos, tomamos decisiones equivocadas, decisiones fruto de nuestro egoísmo, de nuestros celos, de nuestros rencores, etc. Hay una paz interior que solamente Jesús nos la puede dar. Cuando nosotros nos reunimos para celebrar la Eucaristía el día domingo, es un descanso, es un reposo. A veces la gente al iniciar la Eucaristía le dice a uno, Padre, vengo con la cabeza así de tantas cosas. Y cuando termina la Eucaristía, Padre, me voy tranquilo. Claro, entró en contacto con el Señor y se reposó. Encontró la paz interior. Así lo mismo en el libro del Génesis, cuando se dice que Dios reposa y pide al hombre el reposo, es entrar en contacto con Él. En el Salmo 23, que se proclama justamente también en el día de hoy, se dice que el Señor es el buen pastor, que en lugares de verdes pastos me hace descansar, junto a aguas de reposo me conduce. En hebreo, aguas de reposo, merujáes, las aguas descantadas, cuando se revuelven y se vuelven turbias, y luego hay un proceso de decantación, el agua queda totalmente clara. Eso es lo que pasa en nuestra vida. A veces hay revueltos de cosas, de pensamientos, pero el Señor decanta todo para que podamos reposarnos en Él.
en este Salmo 23, que ojalá tuviéramos todo el tiempo para explicarlo, se hace referencia a 3 verbos que ilustran la manera como el pastor cuida de la oveja. En primer lugar aparece me conduce, me guía, segundo y tercero me apacienta. Son 3 maneras de ubicarse el pastor junto a la oveja. Me conduce, es como si el pastor estuviera detrás para animarme, para empujarme hacia adelante. Me guía, es la posición del pastor adelante para indicarme el camino. Y me apacienta, es la posición del lado. Cuando necesito de los cuidados del Señor, Él está a mi lado. Buen pastor no solamente es quien da alimento a la oveja, sino quien sabe ubicarse en el lugar donde la oveja lo necesita en el momento más pertinente y oportuno. Y así pudiéramos decir, buen padre de familia es el que sabe ubicarse en la situación donde su hijo lo necesita, para animarlo, para guiarlo o para estar a su lado con cuidados especiales. El reposo necesario en nuestra vida y solo Dios nos lo puede dar. El texto dice que los que iban y venían eran muchos. Se presenta ahí como un mundo agitado. No se dice que buscaban a Jesús para escuchar su mensaje, no, sino que van y vienen. Es una multitud bien distinta a las que buscan realmente a Jesús para escucharlo. Estas personas que van y vienen no encuentran quien les ayude a buscar la serenidad espiritual, serenidad del corazón. Entonces, ¿qué hace Jesús? En primer lugar, va con sus discípulos en la barca y nuevamente retoma la actividad cuando encuentra a estas personas. El reposo les dura poco, porque no tienen tiempo ni para comer, dice el texto. Pero ¿qué hace Jesús? Así continúa el texto. Pero muchos los vieron marcharse y se dieron cuenta. De todos los poblados fueron corriendo a pie hasta allá y se les adelantaron. Al desembarcar vio un gran gentío y se compadeció porque eran como ovejas sin pastor. Y se puso a enseñarles muchas cosas. Jesús se aleja de la multitud para también concederles un tiempo de reflexión. Mientras está con sus discípulos, está lejos de la multitud. Es para que la multitud también reflexione por qué buscan a Jesús. Ciertamente todos nosotros debemos ser sal y luz del mundo, pero también es sabiduría no sofocar a las personas, porque a veces resulta más significativo retirarse por un momento, que las personas reflexionen y que busquen la belleza del Evangelio con más fuerza y con más ánimo. La barca, lo hemos ya dicho, representa la comunidad cristiana. Y esta multitud también es la representación de la humanidad de hoy que no encuentra sentido a su propia vida y que siente una necesidad profunda de encontrar la paz y la serenidad, el gozo, la armonía interior y que solo se logra buscando a Dios. Muchas veces no hay serenidad ni en la persona que vive la pobreza, pero tampoco en el que vive en la opulencia o el lujo, o los que buscan cosas estrambóticas para satisfacer su vida. No logran adquirir la serenidad interior. Veamos qué hace Jesús. En primer lugar, baja de la barca, desembarca. La tentación que tiene la comunidad cristiana es la de no descender de la barca para encontrar a la humanidad que sufre. La iglesia debe salir de su autorreferencialidad e ir al encuentro con el hombre de hoy tal y como es. Una iglesia en salida, nos pide el Papa Francisco. La iglesia no puede tener miedo de confrontarse con el mundo. No puede tener miedo de que la califiquen como retrógrada y mucho menos miedo de presentar la belleza de la Pascua de Jesús.
una vida que va más allá de la vida biológica. El primer mensaje del maestro es que para nosotros, para la iglesia, es que hay que descender de la barca y hay que encontrar a la humanidad que sufre. La segunda acción, ve una multitud. Importante abrir los ojos para ver la necesidad de esta multitud que busca el descanso, pero que no sabe a dónde acudir para encontrarlo. Tercera acción, tiene compasión. Y aquí aparece el famoso verbo griego splagnisomai, que viene, la palabra splagma significa las vísceras. El término hebreo con el cual el Señor presenta su identidad es Anirahum. Dice en el libro del Éxodo, yo soy el que tiene un amor maternal, un amor visceral por la humanidad. La misma pasión de amor la experimenta una madre que lleva a su hijo en el vientre. Eso es regem, eso es un útero materno. Dios no dice que nos ama con todo el corazón, sino que emplea la imagen femenina, porque el corazón es común a todos los seres humanos, pero el útero es únicamente de las mujeres. Marcos ya ha destacado en Jesús este sentimiento cuando cura a un leproso. Le pide la curación y él dice que sintió compasión y lo curó. También siente compasión con la gente que lleva 3 días sin comer. La reacción de Jesús revela la ternura de Dios ante el dolor del hombre. Aquí Jesús expresa el máximo del amor por esta multitud y la razón es porque andaban como ovejas sin pastor. Y esta es una imagen que se toma del Primer Testamento. El primer texto es el de Moisés, que en una oración le pide al Señor que por favor nombre un jefe para la comunidad, alguien que los guíe donde quiera que vayan y que los conduzca en batalla para que el pueblo del Señor no ande como ovejas sin pastor. Y el segundo texto es cuando Ezequiel dice que las ovejas se han dispersado por falta de pastor, por eso están a merced de las fieras salvajes. Al tiempo de Jesús había muchos pastores, las autoridades políticas y religiosas, los rabinos, escribas, fariseos, el rey Herodes, pero se apacentaban a sí mismos y no al pueblo. En la parábola del buen pastor en el Evangelio de Juan no se dice buen pastor, se dice pastor bello, en el sentido de una bella persona, íntegra, una belleza integral. Porque hay pastores bellos y hay pastores feos. Quien sigue a un pastor bello se convierte en una bella persona. Quien sigue a los pastores feos se convierte en una persona feroz, parecida a una bestia salvaje. En la iglesia, el que preside está llamado a reproducir el modelo de pastor del maestro. Pedro, de hecho, recomienda a los sacerdotes de la comunidad: apacienten el rebaño de Cristo que les ha confiado, cuidando de él no a la fuerza, sino de buena gana, como Dios quiere, no por ambición de dinero, sino generosamente, no como tiranos de los que les han asignado, sino como modelos del rebaño. Hoy lo sabemos todos, hay una fuerte necesidad de Dios. Así no se tome conciencia de esta situación, pero es una realidad. Muchos acuden a ritos exotéricos, a filosofías, a religiones orientales, buscan el descanso del alma. Si estas personas encontraran realmente a Cristo en la comunidad cristiana, si entraran en contacto con su palabra, encontrarían todas las respuestas a sus inquietudes. Porque cuando uno tiene sed y no le señalan la fuente de agua que es el Evangelio, se termina por beber de cualquier agua que encuentre. Por ir a cualquier lado donde le hablen del Señor, allí se llega. Encarnar el Evangelio es mostrar la compasión, sobre todo por las debilidades y los errores de nuestros hermanos. Jesús se pone a enseñar a la multitud.
Él no se pone de mal genio, no regaña a nadie, sino que anuncia su palabra, pero no como un profesor que da una lección, sino como un maestro que involucra a sus discípulos en sus propias vidas. Hacen experiencia de vida. Hay que estar involucrados con la palabra y con la vida de Jesús. Es que cuando nosotros encarnamos el Evangelio, somos un punto de referencia para muchas personas que van de un lado para otro sin encontrar el sentido a su vida y sin llevar realmente un proyecto de vida. Que todos nos volquemos hacia Jesús y hacia el Evangelio y encontremos en Él el reposo del corazón, la serenidad que estamos necesitando en este momento. Les deseo a todos un feliz domingo.